Me acuerdo cuando me encontraba con personas y me decían: Pablo, tengo una noticia para contarte, tengo algo que es tremendo, pero mira, esta noticia tiene una parte buena y una parte mala. Yo no sé cuál de las dos partes querés escuchar primero. Y yo solía decirle: mira, no, mejor contame la mala, así pasa rápido y me olvido y después me quedo con la buena. Bueno, justo esta buena noticia, ¿sí? Yo tengo una noticia para contarte a vos, y esta noticia se llama Evangelio, y como es el significado de esta palabra, Evangelio significa buena noticia, buena nueva, y esto es lo que yo quiero contarte. Y en esta noticia hay una parte buena, ¿sí? En donde el actor principal es Dios, es Jesucristo. Pero también hay una parte que lamentablemente es mala. Y el actor principal de esa parte mala soy yo. Y sos vos. Y es toda la humanidad que conocemos, desde los antiguos hasta el día de hoy. Lamentablemente somos parte de la mala noticia. Y si tenés tu Biblia a mano, quiero que me acompañes y que busques en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1 al versículo 4, habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y le dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este Evangelio en el cual los hermanos de Corintios recibieron y creyeron, y mediante el cual pudieron obtener la salvación que es por medio de Jesucristo, lo encontramos en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso quiero que nos remontemos a los primeros capítulos de la Biblia, ¿sí? Al primer libro, a Génesis. Dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó todo lo que vemos. Creó los árboles, las plantas, las flores, creó los animales, creó ríos, las montañas, creó los astros que están en los cielos de noche y de día. Todo lo hizo y pudimos ver de esta forma cómo se manifestó el poder de Dios, y vimos a este Dios todopoderoso. Pero también vimos cómo se manifestó su poder creador, ¿sí? Y su bondad, porque cada vez que Dios terminaba de hacer algo decía: y todo lo que hizo Dios era bueno, ¿sí? Al final de su creación, en el sexto día, crea al hombre y a la mujer. Dice en el versículo 25 y 26 del capítulo 1 de Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la palabra que Dios formó del polvo de la tierra al hombre y sopló en su nariz aliento de vida, y de esa forma el hombre fue un ser viviente. Y fue en ese preciso momento en donde la relación que tenía Dios con el hombre era perfecta. La comunicación y la comunión que había entre el hombre y la mujer con Dios era sin obstáculos, sin ninguna traba. Pero la palabra nos muestra y nos enseña que el hombre pecó contra Dios. Esto lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Pero ¿qué pasó antes? Al final, en los últimos versículos del capítulo 2 de Génesis, vemos que Dios da un mandamiento. Este mandamiento fue
que de todo árbol del huerto ellos podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no debían comer, porque el día que de él comieren, por haber desobedecido, iban a morir. ¿Sí? Entonces de esta forma entró el pecado en el mundo. Es así como de ahora en más el hombre decide darle la espalda a Dios, ya no decide andar por su camino. Ha cambiado la naturaleza del hombre y de la mujer por una naturaleza de pecado y de muerte y de juicio y de separación de Dios. ¿Sí? El hombre fue yendo en el transcurso de la historia de mal en peor, de caída tras caída. ¿Sí? Podemos ver en los primeros relatos el primer asesinato, podemos ver en los primeros hombres depravación moral, ¿sí? Y todo ese pecado, ese juicio y esa muerte fue pasando hasta el día de hoy. ¿Sí? Lo podemos ver alrededor. ¿Cuántas veces vemos asesinatos, femicidios, madres que abandonan a sus hijos, padres golpeadores, separaciones, insultos, mentiras, robos? Realmente podemos decir que este pecado que ellos hicieron y toda esa nueva naturaleza de pecado llegó hacia nosotros. Sin embargo, Dios tomó la decisión, por su amor, de redimir, de rescatar a la humanidad definitivamente. Y en el capítulo 3 de Génesis podemos ver cómo Dios hace esta promesa, que les pido que la recuerden, porque es el comienzo del Evangelio. En el momento preciso de la simiente o de la descendencia de la mujer, iba a venir aquel que iba a aplastar la cabeza de aquella serpiente antigua, como lo menciona la Biblia. Este es Satanás, y así vencer definitivamente al que tenía el poder del pecado y de la muerte en sus manos. Este es Satanás. Y mientras llega el tiempo de esta promesa, Dios se encuentra con un hombre que se llama Abraham y le hizo una promesa también, y le dijo que de su familia iba a ser una gran nación. Esta gran nación la conocemos hoy como Israel, el pueblo de Israel. Y Dios tuvo un trato muy particular con su pueblo. Les dio las leyes de la ley, que conocemos como los 10 mandamientos, y un montón de muchas otras ordenanzas que ellos debían cumplir. Y si no cumplían y desobedecían a la ley, incurrían en pecar contra Dios. Es por eso que les mandó que para que sus pecados sean cubiertos debían ofrecer ciertos sacrificios de animales puros, limpios, sin ningún tipo de mancha ni enfermedad, y cuya sangre derramada podía cubrir momentáneamente sus pecados, solo hasta que pecaban nuevamente contra Dios y nuevamente tenían que ofrecer un sacrificio. Esto es como que lo tenían que hacer permanentemente. Aún así, el hombre no podía estar tranquilo delante de Dios. Tenía todavía la culpa en su conciencia de ese pecado, ¿sí? Todo esto Dios lo utilizó para poder preparar lo que vendría más adelante, el cumplimiento de aquella promesa en el Edén. Así fue que entonces, en el tiempo que Dios determinó, envió a su Hijo a este mundo, a su Hijo Cristo Jesús. Como dice Gálatas 4:4, que te invito a que lo leas, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acá vemos al Dios soberano, ¿sí?, que determinó en un tiempo en donde su Hijo tenía que venir. Pero también vemos a este Dios fiel cumpliendo su promesa. ¿Sí? La solución definitiva
para el pecado, para el juicio y la muerte que habíamos contraído en la antigüedad. Y Dios finalmente envía a su Hijo a este mundo. El Dios encarnado en el vientre de María se hace una persona como nosotros y nace. Pero a diferencia de nosotros, vive una vida perfecta, siempre agradando a su Padre Celestial. De hecho, fue el único ser en la tierra que cumplió con toda la ley de Dios a la perfección. No falló ni le faltó ni un mandamiento, ni precepto, ni ordenanza que Dios había dado en su ley. Por lo cual, este Jesús era el único, digno, capacitado y con todas las credenciales para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sí, Jesús sufrió allí a la cruz y murió por mí. Él ocupó mi lugar allí en la cruz y cargó mis pecados en su cuerpo. Y derramó su sangre. Era el precio, altísimo precio que requería Dios para satisfacer su demanda. ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo es el carácter de Dios acá? Él obra con justicia sobre el Señor Jesús. ¿Sí? Como dice la palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero conmigo obró con misericordia y con gracia. Él no me pagó como merecían mis pecados. Sin embargo, Él me dio lo que yo no merecía, que era la salvación. Y por su sangre, Él limpió mis pecados. Y ahora Dios me ve a través del Señor Jesucristo como una persona justa delante de Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Dios estuvo tan contento y satisfecho por la perfecta obra que realizó su Hijo allí en la cruz, el Cordero de Dios, que aunque murió y fue sepultado, al tercer día Dios lo levantó y Jesús resucitó. Y antes de irse a la gloria nuevamente con su Padre, nos dejó una promesa de que Él iba al cielo a preparar lugar para todos los que creen en el Señor Jesús. Y que no faltaría mucho para que Él vuelva y nos tome y nos lleve allá donde Él vive. Todo esto yo lo comprendí a una corta edad, 9 años. Sin embargo, Dios requería algo más de mí. Y era que para que yo pueda poder tomar este regalo de Dios, porque no, es un regalo, yo no puedo hacer absolutamente nada para obtenerlo, ni lo merezco. Dios me lo da por su gracia como un regalo. Para yo poder asirme, agarrar ese regalo, Dios requería que yo crea con fe en que la obra que hizo el Señor Jesús por mí al cargar sus pecados y al cargar mis pecados y al derramar su sangre era suficiente para que Dios me pueda perdonar y me pueda ver como con una relación restablecida de aquella que habíamos perdido. Yo debía creer en Jesús, de que lo que Él hizo por mí allí en la cruz era suficiente, que no había más nada. Pero también requería que yo me arrepintiera de mis pecados, porque fueron mis pecados los que llevaron a Jesús allí a la cruz. Y yo debía arrepentirme, como dice la palabra. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice el apóstol
decía Juan el Bautista. Arrepentidos y creed en el Evangelio, arrepentidos y convertidos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. Y para que sean borrados mis pecados tenía que arrepentirme. Y fue así que, estando en una noche en donde yo tenía mucho miedo de la muerte y de dónde iba a ir mi alma, y habiendo escuchado el Evangelio, porque mi mamá me llevó desde muy temprano a la escuelita dominical allá en Cipolletti, esto es parte de mi testimonio, yo me arrepentí de mis pecados y le pedí perdón y creí en Jesús, en su obra, en que su sangre tiene todo el poder para poder limpiarme mis pecados. Y también creí que ahora Dios, a través de Jesús, me podía ver como una persona justa. Y es así como le entregué mi vida al Señor Jesús. Porque de esto se trata el Evangelio. No solamente de creer y de arrepentirse, sino de entregar mi vida, de entregar tu vida, de entregar mi vida al Señor Jesús. No existe tal como el recibir a Cristo. De hecho, por nuestra fuerza no lo podemos recibir, porque nuestra naturaleza es pecadora y caída. Él nos recibe a nosotros. Y como Él nos recibe a nosotros y nos da un regalo tan grande que no merecemos, es que nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo. Por eso nos arrepentimos y nos convertimos. Nuestros pecados son borrados. Y es así que ahora yo puedo decir que Jesús es mi Salvador. Él es mi Señor. Yo le entregué mi vida a Él cuando pedí perdón por mis pecados. Pienso en esto y pienso en que fuimos muy caros para el Señor Jesús. Él entregó todo por nosotros allí en la cruz. Lo menos que puedo hacer es entregarle mi vida. Y ese temor, ese miedo que tenía a morir y a dónde iba a ir mi alma si moría, ya no lo tengo. Porque tengo la promesa del Señor de que Él fue a preparar un lugar para mí allá en los cielos. Y si paso por la muerte, así como Jesús resucitó, también me va a resucitar a mí y me va a llevar a los cielos a disfrutar de las glorias celestiales. Y si no me toca pasar por la muerte y Dios nos viene a buscar a todos, porque así lo prometió, dice la palabra que estaremos con Él allá en el cielo. Y este es el Evangelio que yo recibí, en el cual creí y en el cual permanezco. La mala noticia era que éramos pecadores, con una condenación sobre nuestras vidas por nuestro pecado, con la muerte. El Evangelio, la buena noticia es que Dios nos amó tanto que un día envió a su Hijo, su único Hijo, el Señor Jesús, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo te quiero preguntar, a vos que me estás mirando del otro lado, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Está rota y separada como al principio, con pecado, juicio y condenación sobre tu vida? ¿O tu vida ya ha sido rescatada por el Señor Jesucristo y ahora sos un hijo de Dios? Si te parece que es impresionante e importante este tremendo regalo que te está haciendo
Dios hoy, que es la salvación, dándote lo que no mereces y no pagándote como tus pecados merecían. Entonces tenés que aferrarte de este regalo, lo tenés que abrazar, lo tenés que tomar para vos, como lo hice yo un día y como lo han hecho tantos. Y arrepentite de los pecados, pedile perdón para que sean borrados. Y también cree en el Señor Jesús, porque Él murió en la cruz por tus pecados. Y cree que su obra perfecta ya fue suficiente y no necesita nada que hagas vos. Es suficiente lo que hizo Cristo para que Dios te pueda aceptar como su hijo. Y si le pedís perdón por tus pecados y si crees con fe que Jesús es el único que te puede salvar, no te olvides de decirle también que le entregás tu vida al Señor Jesús. Porque de ahora en más, una vez que recibís la salvación y te arrepentís de tus pecados, lo que queda es que vivas para Él. De esto se trata el Evangelio. Este es el Evangelio que yo recibí y que lo quiero compartir con vos. Que el Señor bendiga tu vida.